amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración, dispongámonos a participar dignamente en ella. Comencemos pidiendo al Señor con humildad que perdone nuestros pecados. Vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor con el cántico del Gloria. Nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz.
Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, por el eterno descanso de Francisco López Salazar, Antonio de la Cruz Galindo, José Antonio de la Cruz, José Guadalupe Padilla Padilla, Mario Ramírez Araujo, Fernando Márquez, Rodolfo Sánchez, Catarino Sánchez Acevedo, Eva Rodríguez, Virginia Camarillo, Rafael Espinosa, Juan Lozada, Joel Lozada, Hilario Lozada, Felipe Durán, Hermenegildo Santos, Alicia González, cenizas presentes, Angélica Castro, Juan Cleto, Eulalia Monjarás Rodríguez, Mauricio Navarro Santos, Ismael López Muñoz, Luz María Calvillo, en su 20 aniversario luctuoso, y por las ánimas del purgatorio, por nuestras necesidades materiales y espirituales, por la familia Márquez Morales, familia Padilla Padilla, Alejandra Aguilera, Rosario Aguilera, Yolanda Serrano, familia Perales Serrano, familia de la Cruz Linares, familia Bárcenas López, por la salud de Juan Espinosa, Ana Luz Velázquez, Carlos Andrés Bárcenas. Acción de gracias por fin de cursos, por graduación de Luz Pamela Mesa Guerra, Karen Abigail Mesa Moreno, Dulce María Solís García, por el matrimonio de Marcelino Mesa y María de la Luz Quirós en su 48 aniversario matrimonial. Acción de gracias de Maripaz Linares y por José Alfredo González, que se encuentra desaparecido. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes conociéndolo te desafían, siendo tú el dueño de la fuerza. Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor a quien tu nombre invoca, escucha mi oración
y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que lo temen. Palabra de Dios. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Reflexionemos la palabra del Señor. Tengamos presente que en este domingo, así como el pasado y el próximo, el Señor Jesús nos estará hablando en parábolas, y que la parábola es una manera, es un modo pedagógico de dar a conocer, en este caso, el reino de Dios, pero causando inquietud en el oyente, es decir, el que escucha la parábola tiene que cuestionarse, no qué me dice, sino yo quién soy en la parábola y dónde debo de estar. La parábola me representa, yo salgo en la parábola y entonces me tengo que preguntar si estoy en el lugar correcto o tengo que cambiar de lugar, tengo que cambiar de personaje. Y así es como podemos entender las parábolas de Jesús. Por lo tanto, viene a cuestionarnos, viene a inquietarnos. 3 parábolas que hemos escuchado en este domingo. La primera
muy conocida, la del trigo y la cizaña. De hecho, hasta tenemos una expresión en nuestra forma de hablar: andas metiendo cizaña, andas de cizañoso. Pues tiene su origen esa expresión en esto que hace el enemigo del dueño del campo, que va y planta cizaña, que va y planta semilla mala. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta primer parábola? Primeramente, algunos, ante la experiencia del mal en el mundo, preguntan y cuestionan por qué Dios permite que los malvados sigan viviendo. Incluso ha habido personas que están enojadas con Dios porque recogió a un ser querido. Ya se llevó a su abuelita de 120 años, pero su abuelita era buena. No entienden por qué Dios se la llevó. Si tanto delincuente y malviviente que hay en las calles, eso se hubiera llevado Dios. Como si la muerte fuera un castigo o la solución a tal o cual problema social. Nos decía nuestro maestro Ojeda allá en el seminario, nos platicaba que el himno del Cuecillo era esa canción que dice: que se mueran los feos, que se mueran los feos. Decía el maestro Ojeda cuando estábamos en prepa, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos. Es el himno del Cuecillo, de aquí de nuestros vecinos. ¿Se imaginan que sucediera eso? Que verdaderamente se murieran los feos. Pues quedaríamos bien poquitos. Ahora imagínense que también se murieran los pecadores, pues quedábamos menos. Entonces, la palabra de Dios nos recuerda, en la primera lectura que hemos escuchado, es que Dios es misericordioso, Dios es paciente y está esperando que el pecador se arrepienta. Va a decir también el profeta Isaías: si el pecador se arrepiente, vivirá, obtendrá la vida. Y entonces Dios clemente, compasivo, misericordioso, que es todo amor, que es paciente, no quiere destruir al malvado, sino que le da la oportunidad de que se arrepienta y se acerque a su gracia. Ya que si el malvado no se arrepiente y sigue en su mal camino, dice Jesús, bueno, al final Dios, que también es justo, le dará lo que le corresponde. Aquí en esta vida Dios nos ofrece su misericordia, pero al llegar al término de nuestra historia aquí en el mundo, al pasar a su presencia, entonces Dios nos mostrará su justicia y nos dará a cada quien lo que merezcamos. San Alfonso María de Ligorio nos invita a no abusar de la misericordia de Dios. El hecho de que Dios sea misericordioso no es una invitación para que tú vivas pecando. Dios es misericordioso y por lo tanto nosotros debemos vivir en su gracia y en su amistad, evitando la tentación y evitando vivir en el pecado. Al cabo que Dios me va a perdonar, eso es confiar en la misericordia de Dios, pero también abusar de ella. Porque ¿qué tal si no te alcanzas a confesar? ¿Qué tal si no alcanzas a reconciliarte con Dios? Entonces vas a caer en su justicia y te va a dar lo que corresponde. Hoy es que no te arrepentiste, no hubo una verdadera conversión. Y aquí entonces la pregunta que nos hace la parábola: ¿y tú quién eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres buena semilla de Dios o eres mala semilla que va a ser arrojada al fuego? La explicación
humana de la parábola, pues tiene que llevarnos a conocer un poquito de campo, de botánica. Y es que resulta que la espiga y la cizaña, mientras no maduran, pues son verdes, son de color verde. Ya cuando maduran, la espiga se vuelve dorada y la cizaña se vuelve café. Entonces no pueden arrancarla mientras son verdes porque son iguales. Otra diferencia, ahora sí, el adjetivo espigado: las espigas son más largas, las cizañas son más chaparritas. Entonces también es otra manera de identificarlas, ¿verdad? Pero mientras son verdes y están creciendo juntas, no hay manera de distinguir si es cizaña o si es trigo. Y si la hay, te tendría que llevar ramita por ramita, ver si es trigo, ver si es cizaña, y el riesgo de que se equivoque el campesino y arranque una rama de trigo. Entonces por eso dice Jesús, hasta el final va a ser cuando se corte la cizaña y se mande al fuego, y el trigo se guarde en el granero. Por lo tanto, esta parábola hace referencia a aquella otra parábola del juicio final, donde el rey pondrá a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y le dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre. Y luego les dirá a los cabritos: apártense, malditos. Entonces es una invitación a que nos cuestionemos: yo de qué lado estoy, yo qué soy, y que nos dispongamos a querer participar del reino de Dios, abriéndonos a la gracia, abriéndonos a su amistad. Las otras dos parábolas que nos presenta Jesús, la de la levadura y la del granito de mostaza, pues también nos habla del reino de Dios, pero en su manifestación final, y a nosotros nos recuerda que somos, con la gracia de Dios, con la presencia del reino, ese insignificante granito de mostaza, esa insignificante levadura que crece y después está al servicio de los demás. La planta de la mostaza, de acuerdo a un dato que presenta el padre Carrillo Alday, llega a medir, a tomar una altura de 3 metros, de 3 a 4 metros llega a crecer el arbusto de la mostaza. Por eso es fácil que los pajaritos en las altas ramas lleguen a hacer sus nidos, y como es una planta tupidita en ramas y hojas, pues más fácil se pueden esconder. Es un árbol muy seguro, es un arbusto muy seguro. Entonces, de lo que Jesús quiere decir, de una semillita que parece casi polvo, un granito de arena, puede salir una planta de 4 metros. Eso es lo que puede producir en nosotros el reino de Dios. La harina que presenta Jesús en el ejemplo, pues también tenemos que estar conscientes de cuánta harina era. Estamos hablando casi de un costal de 50 kilos. La medida tenía 15 kilos. Entonces, de hablar de 3 medidas, estamos hablando de un costal de 50 kilos. O sea que la señora iba a hacer hartito pan, no iba a hacer cualquier cosa. Estaba la señora preparándose para hacer por lo menos unos 100 bolillos, 200 bolillos. Entonces sí iba a hacer gran cantidad de pan, y solamente le agregó un poquito de levadura. 15 kilos, 45 kilos de harina por unas cuantas tapas de levadura, y así produce, bueno, a los que sepan panadería podrán explicar esto mejor, cuánta levadura se necesita por cada kilo de harina, pero pues casi 3 botecitos de Royal, me imagino. Entonces es algo muy poco para lo mucho que se quiere conseguir, y sobre todo
lo que se va a lograr. Con 200 panes, ¿cuántas personas no se van a alimentar? Entonces, sí, muy interesante el ejemplo. Nosotros lo podemos comparar o explicar con este refrán que utilizamos en nuestra cultura popular: la práctica hace al maestro. Nosotros, al hacer buenas obras, nos vamos formando hábitos buenos, y repetir los hábitos buenos nos lleva a ser cada vez virtuosos, a crecer en la virtud. Lo mismo pasa con las enseñanzas del reino. Vivir de acuerdo al Evangelio no es una cosa que lo hice un día y ya no lo vuelvo a hacer. Es algo que tengo que repetir cada día de mi vida hasta que se me haga un hábito, hasta que me lleve a la virtud, y entonces voy a tener este crecimiento. Hoy me voy a dedicar a vivir la misericordia y voy a ser misericordioso con los demás, y eso me va a llevar a ayudar, a ser sensible, a perdonar, a compartir, a ser cada día mejor. Y si mañana lo repito, ese hábito se va a ir fijando en mi persona, en mi comportamiento, en mi manera de pensar, al grado que después lo voy a hacer con mucha facilidad, pero también los demás lo van a poder notar, que hemos crecido, que somos más santos, que somos más perfectos, que vivimos de acuerdo a como Cristo nos enseña. Estamos llamados entonces a conocer el reino de Dios, su justicia, sus virtudes, las virtudes evangélicas, las virtudes de Jesucristo, para que las hagamos nuestras, y así nosotros, pequeña semilla de mostaza, crezcamos tan grandes como un gran arbusto donde los demás encuentren refugio. Así nosotros, simples puños, porciones de levadura, ayudemos a fermentar toda la masa, y muchos se beneficien de ese pan, de esa bendición. Pues a eso nos llama la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo ore con nosotros, ore en nosotros, para que el Señor nos conceda todo aquello que necesitamos para reconocernos como miembros de su reino, herederos de su gloria, y nos dispongamos a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y que el Espíritu Santo también ore en nosotros y con nosotros, para que hagamos de nuestra vida una continua alabanza a nuestro Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos,
el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo. Vamos a responder: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Alfonso y por los responsables de la pastoral diocesana, oremos. Por los jóvenes que se están preparando para ingresar en los seminarios y noviciados, por los formadores y por los profesores, oremos. Por toda la familia humana y aquellos que buscan a Dios con sincero corazón, oremos. Por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, oremos. Por la paz y la justicia en México y en nuestras familias, oremos. Por los que nos hemos reunido en este domingo para celebrar la Eucaristía, oremos. Que nos sostenga, Señor, la fuerza y la paciencia de tu amor, para que la palabra, semilla sembrada y levadura escondida en la iglesia, fructifique abundantemente en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas, como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pues te pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Francisco López Salazar, Antonio de la Cruz Galindo, José Antonio de la Cruz, José Guadalupe Padilla Padilla, Mario Ramírez Araujo, Fernando Márquez, Rodolfo Sánchez, Catarino Sánchez Acevedo, Eva Rodríguez, Virginia Camarillo, Rafael Espinosa, Juan Lozada, Joel Lozada, Hilario Lozada, Felipe Durán, Hermenegildo Santos, Alicia González, Angélica Castro, Juan Cleto, Eulalia Monjaraz Rodríguez, Mauricio Navarro Santos, Ismael López Muñoz, Luz María Calvillo en su 20 aniversario luctuoso, de nuestros fieles difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia, con las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, te pedimos por nuestras necesidades materiales y espirituales, por la familia Márquez Morales, familia Padilla Padilla, por Alejandra Aguilera, Rosario Aguilera, Yolanda Serrano, por las familias Perales Serrano, de la Cruz Linares, Bárcenas López, por la salud de Juan Espinosa, Ana Luz Velázquez, Carlos Andrés Bárcenas, por quienes dan gracias por su fin de cursos, por su graduación, por Luz Pamela Mesa Guerra, Karen Abigail Mesa Moreno, Dulce María Solís García,
por el matrimonio de Marcelino Mesa y María de la Luz Quirós en su 48 aniversario matrimonial. Nos unimos a la acción de gracias de Maripaz Linares y por José Alfredo González, que se haya desaparecido. Concédenos a todos que con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Que tengan todos un buen día, feliz domingo para todos. Gracias por acompañarnos.